Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Esta es la segunda web del curso de legislación comercial y tributaria. Y nuevamente ofrezco disculpas porque hace 2 días no se pudo conectar, pero espero que hoy demos respuesta a todo lo que tengamos pendiente. ¿Listo? Pues vamos a revisar las actividades pendientes, algunos temas que son relacionados con la unidad 2 y siempre pues tenemos espacio para inquietudes y sugerencias. Listo. La actividad que está pendiente es la actividad individual del caso 3 y la pues, actividad grupal de este mismo caso. Creo que tenemos una... De pronto hay un micrófono abierto. Gracias. Bueno, voy a mostrarles cuál es la actividad. Nosotros en este momento estamos en la parte que tiene que ver con los impuestos, con las obligaciones tributarias, que pues a todos nos atañe. Tenemos un material pues muy interesante para que ustedes revisen en la unidad 2. La idea es que primero ustedes revisen ese material, que vean el video de las tejedoras aeroacas que se apropian de las TIC para llevar sus mochilas al mundo. Es el caso de muchas personas en realidad porque pues gracias a que aumenten la comercialización, las ventas, pues entramos todos al mundo del pago de impuestos, ¿no? Bueno, aclaro que es muy probable que esto cambie un poco, pues a raíz de la reforma tributaria, pero pues en general la definición de qué son impuestos, de qué son tasas, va a seguir siendo muy similar. ¿Listo? Van a explicar qué es un impuesto, qué es tasa y qué es contribución. Hay que dar un ejemplo de cada una. Sé que suenan muy similares, pero quiero que sepan cuál es la diferencia entre las tres. Es importante que ustedes entiendan cómo funciona, cómo les afecta el sistema tributario y que lo apliquen a su caso personal. ¿Qué significa? Que reflexionemos qué impuesto pagamos. Eso se mira en las facturas que pagamos, en los trámites que hacemos. Quiero que averigüen si es un impuesto local o nacional, por qué les aplica a ustedes y si es un impuesto directo o indirecto. Eso también pues es necesario entender cómo se clasifican los impuestos. Y pues es importante que investiguen en qué consiste el registro único tributario. Describen para qué sirve y si tenerlo es importante. Hay una confusión que he visto mucho, que las personas piensan que tener el RUT implica tener que pagar impuestos. Y quiero que averigüen al respecto y pues que se entienda la idea de que eso no es necesariamente real, ¿no? Es como una forma de identificación que el profe Lewis nos va a profundizar un poquito más sobre el RUT. Pero la idea es que ustedes hagan este procedimiento. Van a entrar a donde este enlace y ahí se puede ver. De hecho, es un procedimiento que recomiendo hacer cuando estemos averiguando sobre una empresa, sobre una persona. Le miramos el NID, hacemos esta consulta, permite saber si un RUT o un NID tiene registro activo o no. Es una consulta que se puede hacer de manera pública y me parece que puede ser útil para ustedes saber cómo funciona. Y pues hay que elaborar una conclusión con su principal aprendizaje. Esto es la parte individual. Ya como en la parte grupal, la idea es que ustedes averigüen si al vender por internet, qué impuestos, tasas y contribuciones deben pagar las emprendedoras. Fíjense que es una pregunta muy similar a la que hicimos en la pasada actividad. ¿Qué pasa cuando uno vende por internet?
Vamos a verificar si es lo mismo o si pues hay alguna variación por no tener un lugar fijo en donde se venda, sino simplemente por internet. Hay que investigar entonces qué obligaciones tributarias tienes quienes solo venden en tiendas físicas, en qué se diferencian, con qué se utiliza el comercio electrónico o si no hay diferencia. Cuando uno pues formaliza una empresa, comienza a ser parte del régimen, de lo que se llama régimen común. Y pues generalmente se necesita hacer facturación electrónica porque en Colombia ya no hay facturación en papel solamente y solo en algunos casos. Entonces la idea es que ustedes van a tratar de averiguar cómo funciona la facturación electrónica. Y pues hay que decirles a este grupo de mujeres qué tendrían que hacer para poder tener este tipo de facturación. Imaginen que realicen una primera venta. En esa primera factura, ¿qué impuestos quieren aplicar? Y deben identificar claramente la base y la tarifa. Esto lo pueden hacer en Excel, en Word, en PDF, en un formatico como quieran. Y hay que hacer conclusiones, una por cada integrante del grupo, donde deben sintetizar su principal aprendizaje e identificar frente a cada conclusión el nombre del estudiante. Es importante también pues, que nos muestren las referencias y citas de las fuentes de información que consulten. ¿Listo? Esto en cuanto a la actividad que estamos desarrollando en este momento, que comenzó hace 2 o 3 días. También pues les estaremos compartiendo las instrucciones dentro del foro y pues estaremos atentos a las dudas que tengan. Hay una guía ciudadana de tributación del Estado elaborada por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Este observatorio fiscal era el que dirigía el que ahora es el director de la DIAN, entonces pues es una guía que me parece muy interesante para mirar. Básicamente, ¿qué es lo importante que notemos? Que los impuestos son pagos obligatorios que las personas y las empresas hacen al Estado con el fin de que éste pueda proveer bienes y servicios a todos los colombianos. Los impuestos son la principal fuente de ingresos del Estado. Sin la tributación, el Estado no tendría suficiente dinero para garantizar bienes y servicios básicos para la población, ni para mejorar la infraestructura del país. El pago de impuestos está señalado en nuestra Constitución política. Y esto funciona así, pues en muchos países y desde hace mucho tiempo. O sea, no es un invento solamente colombiano. El Congreso de la República es quien establece los impuestos que pagamos en el país, por eso pues ahorita ustedes están viendo ese proceso muy claramente en el proceso de la reforma tributaria. Quien decide qué impuestos pagamos pues es el Congreso y por eso va pasando en varias comisiones y se hacen debates, ¿no? ¿A dónde va ese dinero que se recauda de los impuestos? Entonces el recaudo de los impuestos va a la DIAN, que es una entidad que es vinculada al Ministerio de Hacienda. Es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, esa es la sigla. El recaudo de los impuestos va a las gobernaciones y las alcaldías y se invierte en sus respectivos territorios. Entonces hay una parte nacional, por eso el ejercicio les pregunta, que son los que recauda la DIAN y que va directamente al Ministerio de Hacienda. Y hay otra parte de impuestos que son locales, que son recaudados y que van para las gobernaciones y las alcaldías. ¿Y en qué se utiliza? En el gasto público, que es para el país, es decir, en garantizar los derechos de los ciudadanos en educación, salud, seguridad y en proveer bienes y servicios como alcantarillado, electricidad, la elaboración de las vías y de todo lo que nos beneficiamos en común. Esta es otra pregunta que les hacemos, pero es importante que ustedes diferencien. ¿Qué es una base gravable? Es la cantidad de dinero sobre la cual se cobra un impuesto. Y la tarifa es el porcentaje de la base gravable que se paga, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos una base gravable, en este caso sería 16 monedas.
La tarifa, si la tarifa es del 25%, entonces uno calcula, multiplica 25% por el 16 y allí quiere decir, ese resultado son 4 monedas. Entonces de 16 monedas debo pagar 4 monedas si la tarifa es del 25%. Eso es lo que significa base, tarifa y el impuesto a pagar. Como les decía, hay impuestos que son nacionales. Aquí algunos de los que están vigentes en este momento, que son el impuesto al valor agregado o el IVA, el impuesto a la renta de empresas, el impuesto, pues los impuestos que son a la nómina, que son lo que pagan las empresas de salud, pensión, cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Está el impuesto a la renta de personas, está el 4 por mil, que ese se paga por los movimientos financieros. GMF significa gravamen a los movimientos financieros. También tenemos otros aranceles y tarifas, especialmente los que son a las importaciones y a las exportaciones. Hay un impuesto a la riqueza de las empresas, hay un impuesto a la riqueza de personas, hay un impuesto nacional al consumo para algunos bienes, hay un impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, un impuesto al carbono y un impuesto de timbre. Esos son los que se recaudan a nivel nacional. ¿Listo? Y pues bueno, hay unos impuestos que son locales que varían dependiendo de las gobernaciones y las alcaldías, pero en general los locales son el predial y pues todos los que pagamos en las licoreras, que se le pagan las gobernaciones, las estampillas. Estos son como los que tenemos que tener presentes. Y pues el impuesto de industria y comercio, que es cuando hacemos una nueva empresa. Acá una revisión muy rápida. Y el profe Lewis nos va a presentar una parte que él preparó pues para profundizar este tema. Profe, tienes la palabra y puedes compartir pantalla. Profesora, antes de continuar, pues quisiera hacer un pequeño aporte al tema de los impuestos con respecto a las preguntas. ¿Me escucha? ¿Me escucha, profesora? Profe, sí, te escuchamos perfecto. Quería hacer un pequeño aporte con respecto a lo que es las tarifas, las tasas, los impuestos, sobre los impuestos directos, indirectos. Quería hacer alguna pequeña anotación, si usted me lo permite. Sí, claro, profe. La idea es que complementes la presentación. Listo. Las tasas, Gracias. bueno, las tasas, como comúnmente conocemos, las tasas permiten acceder a un servicio. Las contribuciones se pagan con destinación específica sin derecho a contraprestación. Un ejemplo son las contribuciones para fiscales. Un ejemplo de las tasas son los peajes. El impuesto se paga sin derecho a nada, sino a una expectativa de bienestar general provista por el Estado. Un ejemplo es el impuesto de renta y el impuesto al patrimonio. Para hablar de impuestos tenemos que tener en cuenta que muchos son directos y otros son indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre directos e indirectos? Que los directos recaen sobre la tenencia de alguna propiedad, como el impuesto de renta y el de vehículos. Los indirectos recaen cuando realizas una transacción de compra o venta. Un ejemplo es el IVA, el 4 por mil y el impuesto al consumo. Esa es con respecto a lo que quería compartir con ustedes con referencia a los impuestos, haciendo una pequeña anotación a lo que ya usted había dicho, profesor. Entonces, Gracias. yo acá preparé un pequeño tema, ya voy a compartirles en la pantalla, sobre lo que es el RUT. Ya voy, espérense un momentito. Listo, profe, tranquilo. Compartir pantalla. ¿Están viendo la presentación, ¿no? Sí, sí, señor. Sí se ve bien. Bueno,
¿Qué Te es el RUT? falta darle a ampliar, ¿sí? ¿La ¿A puedes dónde ampliar le un doy, poquito? a dónde le doy a emplear, profesora? Ah, Ah, lo tienes. Espera que encuentro. No, dale así, que no estoy viendo por ahora. No sé si en ver de pronto. En modo presentación. acá. Profe, se dejó de compartir. ¿Cómo, profe? Ya no estoy viendo tu pantalla. Sí ve la pantalla. Pues sí, Sí ve, y sí ve ya va a cargar. Sí, sí, Bueno, profe. Así. listo. La palabra RUT significa Registro Único Tributario. Este es administrado por la DIAN. Constituye un mecanismo para ubicar, identificar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN. Este documento es el que nos va a permitir identificar para que un cliente o un proveedor identifique las características de su cliente, de su proveedor, su espacio geográfico, su dirección, su teléfono, correo electrónico, a qué administración pertenece, a sus actividades económicas, sus responsabilidades. Entonces, esto es un documento que es administrado por la DIAN, donde nos va a permitir identificar y clasificar a los sujetos que administra la DIAN. ¿Cómo así que administra la DIAN? Porque es que no todos somos este, este documento que se llama Registro Único Tributario es el que nos va a identificar ante la DIAN. Por eso decíamos que se puede confundir con otra sigla, el RUN, el RUT, porque es específicamente de la DIAN. Entonces, es administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y constituye el mecanismo para ubicar, identificar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN. ¿Cuáles son esas obligaciones? Si somos obligados a declarar renta, si somos obligados a pagar impuesto a las ventas, si somos obligados a practicar retención en la fuente, si estamos obligados a presentar información exógena, si estamos obligados a impuesto al consumo, o sea, las responsabilidades que tenemos con respecto a ciertos tributos frente a la DIAN. Entonces, ¿qué es el número de identificación tributaria NIT? El NIT es el asignado por la DIAN. Permite la individualización inequívoca. ¿Por qué inequívoca? Porque cada uno va a tener un número diferente. Hay NIT para personas naturales y hay NIT para personas jurídicas. ¿Cómo identifico el NIT de una persona jurídica? Porque las personas jurídicas tienen 9 dígitos, mientras que las personas naturales se identifican con su número de cédula. Eso es, y por eso es que decimos que el NIT es asignado, permite la individualización inequívoca, porque no va a haber posibilidad de error de que me confunda con otra persona o una persona jurídica con otra persona jurídica. Entonces, para poder cumplir las obligaciones en materia tributaria, aduanera y cambiaria, no solamente vamos a hablar de los impuestos, sino del control de cambio, de las importaciones y exportaciones. Entonces, es el RUT, es el que nos permite identificar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de manera inequívoca, porque cada persona jurídica o cada persona natural va a tener un número que le identifique ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. O sea, que es el documento que nos permite individualizar frente a proveedores, frente a clientes, mis características en espacio geográfico, en espacio físico, mi dirección, mi teléfono, mis obligaciones tributarias frente a la DIAN de las obligaciones que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
¿Para qué sirve el RUT? Lo explicaba yo anteriormente, que con quien usted sostenga una relación comercial, laboral o económica, identifique su actividad económica registrada en el RUT. ¿Por qué? Porque si mi actividad económica es comerciante, mi actividad económica es de comercializar bienes para la ferretería, entonces ahí en el RUT esa actividad económica está establecida por un código que es la 4752. Sí, por lo menos un ejemplo, yo presto actividades un ingeniero presta actividades de ingeniería civil, esa actividad viene identificada con un código y ese código lo vamos a encontrar en el RUT. Entonces, el RUT te sirve para qué? Para que con quien tú sostengas una relación laboral o comercial, identifique cuál es su actividad económica, la actividad a la que yo me estoy dedicando y debe estar registrada en el RUT. Y eso acuérdense que en el material de estudio hay una pregunta, o no en este caso, sino en el pasado, decía la manera cómo se organizan las actividades económicas acá en Colombia, que a cada quien a cada renglón o actividad económica se le asigna un código diferente para identificarlo. Entonces, ese código está relacionado o viene dentro del RUT. Entonces, ¿para qué sirve? Para identificar mi actividad económica con quien sostenga yo una relación laboral, comercial. De esta forma van a poder identificar mi actividad económica. También me permite a mí saber que en ese RUT cuáles son mis obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias frente al Estado colombiano, si tengo que pagar impuestos de renta, si tengo que pagar, si soy responsable de IVA, si tengo que practicar retención en la fuente. ¿Cómo sé todo eso? De acuerdo a ciertos parámetros, de que si yo soy una persona natural que tiene unos ingresos superiores a tanto, a tanta cantidad de dinero, entonces me va a tocar declarar renta. Si yo comercializo con bienes grabados, entonces me va a tocar a mí presentar declaraciones de IVA. O sea, soy responsable frente al Estado con respecto al impuesto a la renta. Si yo soy una persona natural que pasa un tope de ingresos, entonces ya a mí me toca practicar la retención en la fuente a las personas que yo le compro. Mientras que una persona jurídica, la persona jurídica es responsable de todas, de muchas obligaciones tributarias con respecto al IVA, con respecto a la renta, con respecto a la retención en la fuente, porque ellas no necesitan tener muchas condiciones que una persona natural, porque ella por ser sociedades, porque una empresa es una sociedad, o toda sociedad no es, perdón, toda empresa no es una sociedad, más una sociedad es una empresa. Entonces, ellas tributan sobre la mayoría de los impuestos como IVA, renta y retención en la fuente. Entonces, ¿para qué me sirve el RUT? Primero, que con quien sostenga yo una relación comercial, laboral o tributaria, él va a poder identificar cuál es mi actividad económica, a qué me estoy dedicando yo. Primero, conocer mis obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias frente al Estado colombiano. Realizar trámites relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias a través de los servicios en línea y presenciales que ofrece la DIAN. La DIAN siempre, y ahora en tiempo de pandemia, intensificó los servicios en línea o los servicios en línea para sacar RUT, para actualizar RUT, para actualizar la actividad económica, y también ya inició a atender presencialmente. Entonces, el RUT me sirve ¿para qué? Para identificar el cumplimiento de todas mis obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias a través de los servicios, ya sea presenciales o de los servicios en línea. Y también define cada una, miren que el RUT también me va a definir las responsabilidades tributarias, aduaneras a las cuales yo estoy sujeto. Entonces, ¿para qué me sirve el RUT? Primero, para identificar mi actividad económica. Segundo, para identificar mis obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Tercero, para yo cumplir mis obligaciones ante la DIAN, ya sea en forma presencial o en línea. Y todas las responsabilidades que yo tengo en materia
de índole tributaria, aduanera y cambiaria. ¿Y a la DIAN para qué le va a servir? Porque ella tiene un control sobre el cumplimiento de estas y adicionalmente comunicarse oportunamente sobre el vencimiento de las obligaciones. Recuerden que la DIAN en estos momentos está mandando correos electrónicos donde me dice a mí o a las sociedades o a las empresas de que su obligación tributaria como de IVA, retefuente, está en mora. Entonces, ella siempre me va a estar recortando el tiempo de mis obligaciones. Entonces, para eso es que la DIAN, para eso es que me sirve el RUT. Entonces, el RUT me va a identificar mi actividad económica, va a identificar mis responsabilidades, va a identificar cuándo debo cumplir mis obligaciones y a través del RUT la DIAN me va a controlar y me va a establecer comunicación conmigo sobre el vencimiento de mis obligaciones. Entonces, ¿quiénes están obligados a inscribirse en el RUT? Primero, comencemos con las personas y las entidades que tengan la calidad de contribuyentes de impuestos de renta y de ganancias ocasionales. No todas las personas tienen la calidad de contribuyentes. ¿Por qué? Porque desarrollan ciertas actividades, pero sus actividades no están sujetas ni están grabadas. Si, por lo menos un ejemplo, una persona que sobrepase ciertos topes en ingresos, si tiene usted ingresos superiores a 58 millones de pesos, que es para este año, del año 2021 en el que estamos, perdón, el año que estamos es el 2022, pero estamos declarando el año 2021. Entonces, si usted tiene un patrimonio superior a ciento y pico de millones de pesos e ingresos superiores a 58 millones, ha realizado consignaciones superiores a 58 millones de pesos, entonces ya usted va a tener la calidad de contribuyente de impuestos de renta y ganancias ocasionales. Entonces, cuando usted sobrepasa esos topes, entonces ya usted es una persona que tiene la calidad de contribuyente de impuestos de renta. Si usted se gana una lotería o vende propiedades por un mayor valor al del que le costó, eso representa que usted ya obtuvo una ganancia ocasional, entonces ya es una persona que obtiene la calidad de contribuyente. Entonces, esas son las personas que están obligadas a inscribirse en el RUT. Las personas y las entidades que tengan la calidad de contribuyente del impuesto de renta y la de ganancias ocasionales. Por lo menos los sujetos sin residencia o sin domicilio en Colombia que presten sus servicios del exterior grabados con IVA en Colombia. Por lo menos un ejemplo, habemos personas que prestamos servicios de que no estamos localizados aquí en Colombia. Que dice los sujetos sin residencia o sin domicilio en Colombia que presten sus servicios desde el exterior grabados con IVA en Colombia. Por lo menos un ejemplo, si usted presta una asesoría que está grabada con IVA aquí en Colombia, pero está prestando sus servicios desde el exterior, o sea, y usted no es residente aquí en Colombia, entonces tiene derecho a inscribirse en el RUT, porque aquí esa actividad está grabada con IVA, esa es una actividad que está grabada con IVA y entonces la persona que está prestando sus servicios desde el exterior pero no reside aquí en Colombia tiene que estar inscrito en el RUT porque su actividad está grabada con IVA aquí en Colombia. Entonces, esa es una persona que está obligada a inscribirse en el RUT. Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir deberes formales. También ellos, muchos inversionistas que ponen su capital aquí en Colombia, tienen que, para poder negociar, para poder hacer sus inversiones, para poder desarrollar su objeto social, entonces deben también inscribirse en el RUT. Dice, las personas naturales sin residencias en Colombia y las sociedades y toda entidad extranjera que esté localizada aquí en Colombia o que tenga una sucursal también está en la obligación de inscribirse en el RUT. Entonces, ¿quiénes están obligados a inscribirse en el RUT?
toda persona natural o jurídica que tenga la calidad de contribuyente del impuesto de renta. Los sujetos que no tienen residencia aquí en Colombia, pero que están en el exterior y prestan sus servicios aquí en Colombia, desde el exterior, si es una actividad grabada, tienen que inscribirse en el RUT. Y los los inversionistas extranjeros obligados a cumplir los deberes formales. O sea, si un inversionista va a poner un capital a trabajar aquí en Colombia para desarrollar su objeto social, también debe inscribirse en el RUT. Y las personas naturales y las sucursales de sociedades extranjeras que tienen su domicilio aquí en Colombia. Esas son las personas quienes están obligados a inscribirse en el RUT. Profesora, puede continuar. Profe, muchas gracias. Entonces, damos paso a los que tienen preguntas. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Quieres activar tu micrófono? Angie Daniela, ¿se te abrió el micrófono? Listo, John, si quieres activar tu micrófono y decir. Buenas noches, compañeros. Es que el tema del RUT es un tema muy importante no solo para la materia, sino que habemos personas naturales que de pronto por contratar con alguna empresa no lo piden. Es bueno tener en claro que en el tema de los códigos existe el código 49 que es no responsable del IVA, ¿cierto? Entonces, como todo este trámite es virtual, muchas personas no tienen claro eso y terminan poniendo un código muy diferente. Sería bueno tener eso en claro, que nos lo explicaran, porque hay muchas personas que sé que han tenido problemas con el código 49 que es no responsable del IVA. Muchas gracias. Gracias, John Freddy. Gracias por tu apunte. Bueno, esa es la parte en las responsabilidades, las que uno asume y las que el sistema también asigna, ¿no? Entonces, pues algunos lo que pasa es que cuando ya somos personas naturales, no dejamos de ser personas naturales, sino que somos ya personas jurídicas, pues comenzamos a ser responsables de IVA. Y a veces si llenamos el RUT de manera virtual, es posible que sí, que se cometan errores al diligenciarlo y asumamos responsabilidades que realmente no tenemos. Profe Lewis, no sé si querías agregar algo. Sí, profesora. Lo que pasa es que la actividad 49 es la responsable de impuesto a las ventas. El alumno preguntaba que tiende a haber mucha confusión porque si la persona que te está atendiendo de manera virtual o tú lo estás haciendo de manera virtual, debes tener en cuenta que para ser responsable del impuesto a las ventas, tú tienes que desarrollar una actividad grabada con el impuesto a la renta. O sea, la mayor parte de las actividades son grabadas, las que se desarrollan aquí en Colombia. Son muy pocas las exentas, como la comercialización de huevos, la comercialización de leche, carne. Entonces, esas actividades son exentas. Hay otras actividades que son excluidas, pero son muy restringidas en la legislación tributaria de aquí de Colombia. Entonces, pero sí cualquier actividad hay que tener mucho cuidado porque te pueden poner, si tú lo haces virtualmente, como la página te da la opción de hacerla virtualmente, te pide cuáles son las responsabilidades. De pronto, de una vez te aparece el código 49 que es responsable de impuesto a las ventas sin serlo. Entonces, tienes de tener mucho cuidado. Lo primero que te aconsejo es identificar cuál es su actividad económica y depende de la actividad económica te asesores muy bien si es grabada o no es grabada. Si es grabada, entonces, sin importar si eres tú persona natural o persona jurídica, de una vez te va a clasificar como responsable de impuesto a las ventas. Pero si la actividad no es grabada, como las actividades
relacionadas prácticamente con la salud, con la especie humana, con la prestación de servicios de salud, que tengan en cuenta la atención humana. Esas actividades son te va a clasificar como no responsable del impuesto a la venta. Pero si es una actividad de vender ropa, si tienes un almacén para vender ropa, si tienes un almacén para vender electrodomésticos, si tú tienes un almacén para vender ropa deportiva, todo lo que significa comercio al por mayor y al por menor, venta, es una actividad gravada. Ahora, lo que tú debes tener en cuenta es que si vas a iniciar con esa actividad por ser el primer año de inicio de actividad, no, aunque esté grabada, tú no vas a ser responsable del impuesto a la venta. Para ser responsable del impuesto a la venta, tú tendrías que tener unos ingresos superiores a 100 y pico de millones de pesos. Esa es la primera condición, no tener, óigase bien, no tener más de 2 establecimientos de comercio, porque si tienes más de 2 establecimientos de comercio, automáticamente tú entras a clasificar como responsable del impuesto a las ventas, Tú lo que debes tener en cuenta es, primero, identificar tu actividad económica. De acuerdo, te vas al estatuto tributario, en el título del impuesto a las ventas, busca las actividades y los bienes gravados. Ahí aparece una cantidad de lista de bienes gravados y excluidos y exentos. Entonces, depende, eso tiene, de acuerdo a su actividad económica, si tú vas a vender X o Y artículo, entonces, que es por lo generalmente a lo que nos dedicamos las personas naturales, entonces, de acuerdo a la actividad, eso te va a clasificar. Pero el primer año, si tú estás vendiendo esos artículos que son grabados, no te va a clasificar como responsable del impuesto a la venta. Tendrías que esperar el próximo año que tus ingresos superen un tope de 100 y pico de millones de pesos y ahí sí te va a clasificar como con impuesto a las ventas. Pero hay que tener en cuenta dos características, si el primer año que tú te vas a inscribir en el RUT tienes más de abres 2 establecimientos de comercio, inmediatamente tú vas a ser responsable, tú en el RUT vas a tener la responsabilidad 49. Si entras a explotar una franquicia, vas a tener la responsabilidad 49. Si celebras un contrato dentro del año que supere tantos millones de pesos, también inmediatamente, si tú tienes esos ingresos superiores en el año, vas a ser responsable del impuesto a las ventas. Si tú estás prestando un servicio o estás vendiendo un bien grabado, vas a ser responsable del impuesto a la venta. Esa condición tendrías que esperar tú el próximo año que venga si tus ingresos superan para ser responsable de impuesto a las ventas. O sea, que hay que tener en cuenta muchos criterios a la hora de si tú lo estás haciendo virtualmente para escribir esa responsabilidad 49. Profe, muchas gracias por completar la aclaración. Y pues como ustedes pueden ver, los profes de este curso son contadores también, entonces pues van viendo que podrían aprender mucho y así que los invitamos a seguir en consultas. Aprovecho para hacer la cuña que el profe Lewis va a hacer un encuentro CIPAS específicamente sobre declaraciones tributarias, entonces va a ser interesante, entonces para que aprovechen y estén pendientes de la invitación, ¿vale? Y el profe Zenovic, no sé si tú quieres decirlo en voz alta, profe Zenovic, o leo lo que tú escribiste. No, doctora, no, para de pronto complementar lo que nos decía ya el doctor Lewis es acerca de los bienes y servicios grabados y excluidos y exentos. Entonces, realmente, ¿cuáles no causan ese IVA? Para eso es que de pronto el estudiante nos decía que él registraba ahí el código como no responsable. Entonces, para yo poder registrar ese código como no responsable, debo estar de pronto comercializando o ejerciendo una actividad que se encuentre mencionados en el artículo 424 y 476 del Estatuto Tributario, que unos son los no gravados o que no causan el impuesto y los otros son los excluidos, los que nada tienen que ver con el IVA. Entonces, si yo realizo una de esas, reviso esos artículos y si yo realizo eso, pues sí, efectivamente me debo registrar en el RUT dentro de esa responsabilidad de no responsable de IVA. Eso significa de que yo no podría en ningún momento cobrar el IVA cuando preste un servicio o en su defecto cuando
venda uno de sus bienes que no están grabados con la correspondiente impuesto a las ventas. ¿Era eso, doctora? Muchas gracias, profe. Gracias por tu complemento también. No sé, sigo viendo una manito levantada. John Freddy, ¿quieres agregar algo a tu consulta o se te quedó arriba de la mano? Qué pena, se me quedó, pero teniendo en cuenta que el profe pues es la persona idónea para responderme esta pregunta, pues se la quiero hacer para salir de la duda. Profe, dentro de los tipos de contribuyentes, personas natural o sucesión líquida, ¿me puede explicar qué quiere decir o sucesión líquida? Muchas gracias. Ah, también te cuento yo. Si quieres cerrar tu micrófono, que hace como un eco. La pregunta va para quién, para el profesor Zenobio o para el profesor Lewis. Para cualquiera, veo que todos tienen un excelente la sucesión ilíquida es cuando muere el causante, que es el declarante, Entonces, cuando muere una persona de una sociedad, cuando esa persona muere, la persona muerta se llama causante. Entonces, hasta tanto no se haga o no se ejecute o no quede ejecutada la decisión del notario, ese causante va a seguir declarando renta. ¿Cómo así? ¿Cuándo se llama sucesión ilíquida? Cuando en una sociedad el causante muere y los herederos hacen parte, tienen que empezar a declarar los bienes que dejó el causante muerto. A eso se le llama sucesión ilíquida. Entonces, la sucesión ilíquida tiene que empezar a declarar hasta tanto no se ejecute la decisión o no haya la repartición de los bienes. A eso se le llama sucesión ilíquida, cuando uno de los socios de la sociedad muere, quien es en un caso puede ser el representante legal de la sociedad. Entonces, cuando uno de ellos muere, entonces se convierte en una sucesión ilíquida hasta tanto no haya la repartición de los bienes patrimoniales. Gracias, profe. Y también pues yo te complemento. Lo que pasa es que todas las personas naturales, o sea, si tú revisas el RUT, aún siendo persona natural, en nuestro RUT dice así, dice tipo de contribuyente, no sé si se está viendo la pantalla, pero dice tipo de contribuyente, persona natural o sucesión ilíquida, ¿sí? Entonces, tal como nos dijo el profe Lewis, nosotros, pues mientras estamos vivos, somos las personas naturales. Cuando fallecemos, nos empezamos a llamar sucesión líquida, ¿no? Hasta que no se haga el respectivo trámite, seguimos siendo responsables, aún fallecidos, pues porque hay que culminar los procesos que tengamos en vida. Entonces, todos los formatos de registro único tributario de nosotros como personas naturales, así no sea el RUT de una empresa, va a decir así se llama el tipo de contribuyente, persona natural o sucesión líquida. Es para poder llevar el curso cuando fallecemos. Llevar el curso de todos los procesos. Bueno, aparte de lo que ya les hemos expuesto, quería mostrarles, espero que se esté viendo mi pantalla, por favor me confirman. Sí, profesora. Listo, gracias. Quería mostrarles, cuando ustedes buscan la DIAN, cuando entran a la DIAN, esto es lo primero que les aparece. Es muy funcional, la página está clasificada como por las acciones que uno hace. Hay una parte aquí a la izquierda que se llama transaccional. Y es lo primero que puede hacer uno, es ser un usuario nuevo. Ya cuando tiene un registro, pues entra al usuario registrado. Esta plataforma antes pues se conocía más como el Muisca, pero pues en realidad ya es la DIAN en general. Y acá pues es como todo lo funcional, ¿sí? Entonces lo primero que uno entra al ver en la DIAN es la asignación de citas, los calendarios,
las notificaciones, porque hay actos administrativos que se publican por acá, cómo contactar aquí, pues cuando se les ofrezca algo, tienen un servicio de chat y de chatbot que puede ser muy útil, especialmente ahora que pues restringieron la atención presencial. Después de lo del COVID y pues es un poquito más difícil, pero pues cuando no podamos o no tengamos la accesibilidad a un sitio en físico, pues hay sí formas de ver información sobre los impuestos. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, sobre la tarea de la factura electrónica, pueden ver acá el micrositio de factura electrónica, donde pueden ver las explicaciones. Aquí hay un micrositio sobre el RUT. Y si quieren tener más información sobre la DIAN, aquí hay un acceso donde dice sitio web institucional, entran directamente a la página ya como más amplia de la DIAN. Acá tienen diferentes accesos, noticias, hay muchísima información que de hecho pues uno, si no está familiarizado con el contenido puede ser abrumador, pero los invito a que ingresen y pues sepan que todos nos vemos tocados en algún momento por los impuestos. Esto no es solamente para los que ganen grandes cantidades de dinero. Todos tenemos algún tipo de impuesto y espero que el ejercicio que vamos a hacer les sirva para entender que no solamente somos unos, o sea, eso es totalmente transversal a toda la población. De alguna manera pagamos impuestos. Entonces es importante saber cuáles son y pues cómo mantenernos al día, porque el hecho de decir, es que yo no sabía que me tocaba pagar o no sabía que yo tenía esa obligación, no me exime de la responsabilidad. O sea, cuando te llega un requerimiento de la DIAN, uno no puede decir, no, es que yo no sabía que me tocaba, esa no sirve de excusa. O sea, hay que demostrar que efectivamente no era mi responsabilidad, pero decir que no sé no es suficiente. También la DIAN tiene un canal de YouTube que a mí me pareció interesante. Ellos publican videos continuamente. Tratan de hacer como la información más accesible. Entonces también los invito a que lo revisen. Miren, entran a YouTube y buscan simplemente DIAN. Esa es otra opción. Y pues hace pocos días les compartí que la República está sacando una serie que se llama Derecho para Emprendedores. Les quiero compartir este video, es súper cortico, pero me gustaría que lo vieran. Espero que se compartan. Bueno, espero que se haya escuchado bien. No sé si sí pasó. Ah, ¿no se escuchó? Lo Profesora, siento. no escucho. No se escuchó. Bueno, les voy a compartir el enlace para que ustedes lo miren. Dura como un minuto nada más. Pero me parece una página que es muy útil, que podría ser muy útil para todos. No nos sobra, nunca nos sobra. Y bueno, por último quería también compartirles, como también, pues sé que el profe Lewis nos va a complementar la parte de declaración de renta y pues de declaraciones en general, pero quisiera contarles, ya vuelvo a compartir la pantalla.
Ok. Señor, una pregunta, ¿el CIPA va a ser declaración de renta de personas naturales? Tú lo puedes enfocar como quieras. Puedes decir en general las declaraciones que, Hay que pues presentar. sí, que tienen que presentar tanto las empresas como las personas naturales. No tiene que ser solo esa y pues los estudiantes te van diciendo como que les da más curiosidad. Ah, bueno. Listo. La natural porque tiene varias cédulas. Sí, es compleja. En realidad hay muchos tipos de impuestos, como todos sabrán, pero pues es muy compleja. Quisiera mostrarles con un ejemplo que es voy a ver si encontramos una declaración de renta de alguien, nómbreme a alguien que haya sido discutido. Sé que discutieron mucho, por ejemplo, esto. La de Álvaro Uribe. Sí, y yo esperaría que nuestros estudiantes de este curso sepan entender la información sin necesidad de, ¿cómo se llama? De hacer un escándalo. ¿Listo? Resulta que las declaraciones de renta, los que presenten declaración de renta y que estén en este momento, bueno, no sé si la que estoy buscando es esta. Podríamos verla. En realidad pasa algo muy similar con todas las declaraciones famosas, ¿sí? Lo que pasa es que hay las declaraciones de renta tienen una parte que sí son el impuesto, pero a ver si se ve bien, ok. Son diferentes cédulas, como nos va a explicar luego el profe Lewis, y hay una parte que es el impuesto, que es el renglón 117, que es el impuesto que sí que asume la persona. Y hay una parte que se va cobrando por adelantado, que son las retenciones que nos hacen en el año. ¿Sí? Entonces, como que una vez cada mes, cuando nos pagan, nos quitan un pedacito de nuestro sueldo o nuestros honorarios. También puede pasar que tengamos saldo a favor del año anterior. ¿No? Quiere decir que es impuesto que ya pagamos. Entonces, en realidad, el impuesto que se paga no es, o sea, digamos que hay un sesgo que, de hecho, los periodistas también lo han usado, porque aquí donde dice saldo a pagar por impuestos, si dice cero, no quiere decir que la persona no haya pagado nada, porque el renglón que dice cuánto pagó es el 117, o sea, esta persona pagó 67 millones, lo que pasa es que los pagó por anticipado, ¿no? Y el hecho de que aquí haya un saldo a favor o que no haya saldo a pagar, quiere decir que es que ya lo pagó, no que en este recibo no le tocó pagarlo. Eso es simplemente. Entonces hay una confusión y cada vez que quieren hablar mal de un político, pues dicen esto, que mire, esta persona antes le queda saldo a favor y no pagó nada de impuesto. Entonces, estos saldos de acá, o sea, los saldos en la declaración, hay que tener mucho cuidado con esta información porque puede haber un sesgo, o sea, una malinterpretación. En realidad, lo que hay que ver aquí, donde dice liquidación privada en este cuadrito, es el renglón 117, ahí sí dice realmente cuánto paga la empresa. Es como si ustedes van y pagan una mercancía en una empresa o en una tienda. Entonces, simplemente ustedes se han visto que yo quiero comprar, resérvame ese saco. Entonces, yo lo quiero comprar, que yo voy pagando de a poquitos, de manera que cuando ya voy y lo retiro, entonces no me tocó nada, pues, o puede ser que me haya quedado, di más plata, entonces me quedó un saldo a favor, ¿no? Pero no quiere decir que, no, que me estén regalando el saco, quiere decir que simplemente yo pagué antes. ¿Listo? Y eso ha pasado tanto con Álvaro Uribe, con Gustavo Petro, con un montón de senadores que la gente simplemente por no saber leer esta información está diciendo que no pagan nada de impuestos y que tienen saldo a favor, que antes el Estado les regala plata. Y eso es falso, porque en realidad sí están pagando y pagan bastante, muy proporcional a pues, lo que son sus ingresos. Lo otro que les quería contar es que hay diferentes aplicaciones, pues información acerca de quiénes pagan renta. Los que debieron declarar ya ahorita para el 2022 están terminando
los tiempos de declarar, entonces pues si lo tenían que hacer seguramente ya lo hicieron. Hay esta aplicación, por ejemplo, de Tributi que nos dice, pues ustedes van señalando sí y no dependiendo de las características que se cumplan. Entonces, durante el 2021, las personas que hayan en todo el año tenido ingresos superiores a 50.831.000, eso es como 3.630.000 pesos mensuales. ¿Mm? Entonces, pues hay diferentes formas de saberlo. Hay unas fechas de declaración que se establecen pues en general se establecen anualmente. Y realmente uno puede ver los montos van cambiando un año a otro. El patrimonio bruto de todo el año, eso se refiere a los activos que uno posea, suma de casas, carros, lotes, ¿sí? Que sume más de 163.386.000, que los ingresos sean superiores a 50.831.000, que se hayan hecho, y he visto mucha gente que no se da cuenta que consume con tarjeta de crédito más de 50.800.000, o por sus transacciones bancarias, depósitos, incluso si uno vende una casa, supongamos que ustedes vendieron una casa que les costó 52 millones de pesos. Si esa plata entra a su consignación bancaria, inmediatamente ustedes tienen que, o sea, se encuentran obligados a presentar una declaración de renta, así los ingresos no les den el monto, si cumplen cualquiera de estas características. Y pues si no se cumple, se paga multa. Hay unas fechas específicas y la multa no se evade, o sea, uno no se exime de la multa si dice que no sabía. No es suficiente información, entonces es importante averiguar. Y la DIAN dentro de la plataforma tiene una forma, pues nos permite a todos entrar, crear un usuario, acceder y consultar la información que nos reportan otras entidades. Y ahí pues sabemos si estamos obligados o no. Y bueno, hasta acá como lo que queríamos contarles, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo que quieran adicionar. ¿Alguna pregunta, consulta adicional? Bueno, los invitamos entonces pues a presentar su actividad con tiempo. Recuerden que si es a tiempo, los docentes sí podemos pues realimentarles. Si es demasiado sobre el tiempo, unos 3 o 4 días antes, es muy difícil atender a sus solicitudes, o lo hacemos pues por vía Skype. ¿Listo? Entonces a todos muchas gracias por su asistencia. Los que vean luego la grabación, estaremos pendientes. Alexander, no es necesario. Yo tengo acá un pantallazo de quienes están asistiendo. Entonces, pues como se ve. Profe Lewis, ¿se te abrió el micrófono? Listo, entonces como tengo acá un pantallazo de las asistencias, pues no necesitaría que la diligenciaran específicamente. Listo, entonces a todos buena noche, que tengan un muy agradable fin de semana junto a sus familias. Muchas gracias, doctor. A ti, profe, gracias por acompañarnos. Gracias, profe Zenobi. Gracias, profe Julia, que también te vi por ahí. Muchas gracias. Mil gracias. Feliz fin de semana. Bueno, gracias.